Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Cristina Osorio Soto, docente del curso de presupuestos. Les doy una cordial bienvenida a esta videoconferencia cuyo tema corresponde al presupuesto de gastos. Este presupuesto de gastos también está descrito y desarrollado en el libro guía que les entregó la institución a partir de la página número 176. Pueden encontrar el libro, el tema de presupuesto de gastos. Para hablar del presupuesto de gastos, inicialmente debemos de tener claridad sobre el concepto de los gastos y los tipos de gastos que tenemos en la empresa. Como definición de gastos, tenemos que los gastos son todos los desembolsos que no están relacionados con la producción o con la prestación de los servicios, como lo son por ejemplo, la nómina del personal administrativo, el administrador, secretarias, el personal de servicios generales, los gastos en que se incurre para el mantenimiento y sostenimiento de las oficinas administrativas. Todo ello no está relacionado directamente con la producción ni con la prestación del servicio, pero son necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. Esta es la diferencia con los costos. Los costos son los desembolsos que se relacionan con la producción. Un ejemplo de ello sería en el caso de una empresa del sector de la confección que confeccione blusas, todos los materiales, la materia prima, el costo de las operarias que cosen, sería costos porque están directamente relacionados con la fabricación. Es decir, sin ellos no podemos concebir la fabricación de las blusas. Pero igual la empresa de confección, para tener un buen funcionamiento y una buena administración, requiere de un administrador, de secretarias, de recepcionistas, de personal de ventas, y ellos no afectan la producción. Si el gerente no va, la producción sigue en marcha, pero si una operaria no va, se afecta la producción. Esta es la diferencia que debemos de tener en cuenta entre los costos y los gastos. Además, los costos se consideran recuperables dentro del precio de venta, porque cuando calculamos el precio de venta lo hacemos a partir de los costos y tenemos en cuenta el margen de utilidad que queremos obtener para de esta forma calcular en precio. Entonces, en el precio se recuperan los costos en primera instancia. Y ya con el margen de utilidad se deben de cubrir los gastos y la utilidad o los dividendos que esperan los dueños de la empresa. Los gastos pueden ser de dos tipos, pueden ser operacionales o pueden ser gastos no operacionales. Los gastos operacionales son todos aquellos que se relacionan con la actividad principal de la empresa. Un ejemplo son los gastos de administración y los gastos de venta. En la empresa de confección, entonces el administrador, las secretarias van a hacer gastos de administración, se encargarán de la administración, de la coordinación, del control, de la planeación. Y los gastos de venta serían en caso de tener vendedores, si se tiene un local donde venden los productos, en el caso de contar con publicidad y promoción para dar a conocer el producto. Pero también hay unos gastos no operacionales, que son los gastos en los que incurre la empresa que no están directamente relacionados con la actividad económica principal, sino con actividades secundarias o complementarias a esta actividad. Un claro ejemplo de ello son los gastos financieros. Los gastos financieros, como puede ser el caso de los intereses que se tengan que pagar por un préstamo que se haya obtenido, no son producto del el buen funcionamiento de la empresa o de la dinámica cotidiana de la empresa, de la actividad de la confección, como en el caso que poníamos como ejemplo. Simplemente es un gasto que se originó al realizar una operación de obtener un préstamo, pero obtener préstamos no es la actividad económica principal de la empresa, la actividad económica principal es la confección. También tenemos el caso de los gastos bancarios, los gastos que tenemos que pagar por el mantenimiento de las cuentas bancarias, por el uso de las sucursales virtuales. Estos
gastos no son operacionales, no son un producto de la confección, son productos de un servicio financiero que nos presta la entidad bancaria. En esta estructura, en esta gráfica, podemos resumir entonces esta teoría de los costos, donde vemos que de los gastos, en la que vemos que los gastos son los desembolsos necesarios para el funcionamiento de la empresa y que pueden dividirse en operacionales, que son los relacionados con la actividad, no operacionales, los que se relacionan con actividades secundarias, y los operacionales a su vez se pueden clasificar en gastos de administración y los gastos de ventas. De esta forma sería resumiendo la explicación de la definición de los gastos. El impacto, ahora los gastos tienen un impacto en nuestro estado de resultados, en los resultados del ejercicio del periodo. Aquí en esta imagen pueden ver la estructura de un estado de resultados donde iniciamos con los ingresos operacionales. De estos ingresos no operacionales vamos a restar los costos y esto nos va a dar una utilidad bruta. La utilidad bruta es la utilidad que esperamos sea suficientemente capaz de soportar el pago de los gastos operacionales, los gastos no operacionales, los impuestos y la utilidad que esperan tener los dueños de la empresa. Esta utilidad bruta va a cubrir en primera instancia los gastos operacionales. Entonces aquí vemos que los gastos operacionales me van a impactar el resultado operacional. Si mis gastos mis gastos operacionales son muy elevados, puede afectar mi utilidad operacional, disminuyéndola o llevándola a una pérdida operacional. En el caso de que me disminuya mucho mi utilidad operacional, esto pone en riesgo mi capacidad para cubrir los gastos no operacionales y mi capacidad para pagar los impuestos y darle utilidades a los socios o dueños de la empresa. De igual forma, los gastos no operacionales se van a restar de la utilidad operacional y estos gastos me van a afectar la utilidad antes del pago de impuestos. Quiere decir que si yo tengo unos gastos no operacionales muy elevados, aunque yo haya tenido utilidad operacional, si los gastos no operacionales son muy elevados, pueden afectar mis resultados y generarme una utilidad muy bajita antes de los impuestos que no me alcance para pagar los impuestos y pagarle a los dueños las utilidades que esperan, o podría llevarme a obtener como resultado una pérdida antes de impuestos. De esta forma vemos que los gastos impactan nuestra estructura de resultados y es importante, además de presupuestarlos, establecer unos controles para garantizar que los gastos en los que estamos incurriendo son los que se necesitan, que no estamos exagerando, que no estamos sobredimensionando los gastos. Y es más, en un momento de una crisis o un resultado desfavorable, lo primero que se entra a analizar como medida de mejora es qué gastos se pueden reducir, qué gastos se pueden eliminar, para de esta forma contribuir al mejoramiento de los resultados económicos. En primera instancia siempre se toma esa medida, la revisión de los gastos. Y como última instancia se revisarían los costos, teniendo en cuenta que una disminución de costos podrían afectar la calidad del producto o de la prestación del servicio. En esta medida vamos a pasar al presupuesto de gastos que debemos de tener en cuenta para este presupuesto de gastos. Para el presupuesto de gastos siempre debemos de tener en cuenta que lo vamos a proyectar con base en la información del año inmediatamente anterior. Es decir, si ahorita vamos a presupuestar para el año 2019, vamos a basarnos en los resultados del año 2018. Y también vamos a tener en cuenta las políticas de la empresa para este tipo de presupuesto. En el presupuesto de gastos vamos a distinguir entre gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que se mantienen en el tiempo, independiente de la dinámica de la organización. Un ejemplo de ellos es el caso del arrendamiento. Los arrendamientos se pactan
al principio de año, se pacta su valor, su canon, y este permanece constante durante el año. No van a depender si la empresa abrió puertas, si no estuvo funcionando, si los trabajadores fueron a trabajar, si hubieron ventas o no hubieron, o no, perdón, si hubo ventas o no hubo ventas. Eh, el valor del arrendamiento se tendrá que pagar de igual forma. Y también tenemos los gastos variables. Estos por su parte, entonces, van a depender del comportamiento de los factores que los originan. Es decir, van a depender de si se incrementa o se disminuye el elemento que origina el gasto variable. Un ejemplo puede ser el caso de pagar los intereses de un crédito. Esos intereses son un gasto y los intereses van a depender del saldo de la deuda. Quiere decir que mes a mes me va a variar este rubro, porque en la medida que yo voy abonándole a la deuda disminuye, el saldo de la deuda disminuye y va a cambiar el valor de los intereses que calcule. Para los gastos fijos vamos a tener en cuenta que se proyectan con base en el índice de inflación, o también conocido como el IPC. Se va a tener también en cuenta el incremento del salario mínimo en el caso de los rubros que son de nómina. Y también se van a tener en cuenta normas o acuerdos que se hayan pactado entre la empresa y otros terceros. Un ejemplo de normas y acuerdos pactados sería en el caso del arrendamiento, que hay una norma que establece que los arrendamientos de residencias, de sitios residenciales, no se pueden incrementar por encima del porcentaje del índice de inflación. En el caso de los locales comerciales o industriales, el canon de arrendamiento se puede incrementar por encima del índice de inflación siempre y cuando eso haya quedado pactado dentro del contrato de arrendamiento. Quiere decir que en el contrato de arrendamiento debe haber una cláusula donde se establezca cómo se harán los incrementos año a año del canon de arrendamiento. En caso tal de que no se haya estipulado esta cláusula, se toma como punto de referencia el índice de inflación, o conocido como IPC. En el caso de los gastos variables, entonces se van a proyectar con base al comportamiento de la actividad que los origina. Teniendo en cuenta el ejemplo que les ponía de los intereses de un crédito, entonces para calcularlos vamos a tener que hacer una proyección de el comportamiento del saldo de la deuda. Eso financieramente se llama amortización. Es tomar el saldo de la deuda que tenemos a principio de año y calcular el abono que se hace cada mes para obtener el saldo de cada mes, y con base en ese saldo calcular en los intereses de la deuda. Vamos a ver unos ejemplos sencillos que nos van a permitir entender cómo hacer la proyección de estos gastos. En el caso de gastos fijos, vamos a tener en cuenta estos datos. En el año 2017, los salarios de administración fueron 60 millones de pesos, los gastos de arrendamiento fueron 32 millones de pesos, y para el año 2018 nos dicen que se proyecta un aumento del salario mínimo de 5.9%. Y el índice de inflación, o IPC, del año 2017 se cerró en un 4.09%. Entonces, en el caso de presupuestar los salarios de administración para el año 2018, entonces lo que haríamos es, tomamos los 60 millones del año 2017 y lo vamos a incrementar, le sumamos el 5.9%, que es el IPC. Quiere decir que esto nos va a dar 63.540.000 de presupuesto de salarios de administración para el año 2018. En el caso de los gastos de arrendamiento para el año 2018, tomaríamos los 32 millones de pesos con los que se pagaron en el año 2017 y le incrementaríamos el índice de inflación, que fue el 4.09%. Eso teniendo en cuenta que los datos no nos informan de que haya un porcentaje diferente pactado en el canon de arrendamiento. Al hacer este incremento nos quedaría un presupuesto de arrendamiento de
de 33.308.800 pesos. Para ilustrar la proyección de los gastos variables, vamos a tener en cuenta el caso de las comisiones. Esta empresa tiene una política que establece que se otorga un 10% de comisión por las ventas. Y también tenemos el dato del presupuesto de ventas del año 2018, que está en 500 millones de pesos. Entonces, para presupuestar el gasto de comisiones, lo que haríamos es tomar las ventas proyectadas, que son 500 millones de pesos, y sacarle el 10%, lo cual nos daría un presupuesto de comisiones de 50 millones de pesos para el año 2018. De esta forma, hemos hecho el recorrido por los conceptos y los elementos que hacen parte del presupuesto de gastos. Como verán, es un presupuesto de cálculo o de proyección sencilla en comparación con los presupuestos de producción, pero no quiere decir que sea menos importante que el presupuesto de producción o el presupuesto de ingresos. Es importante presupuestar muy bien estos gastos, por lo que veíamos de los impactos que pueden tener en los resultados de las operaciones del ejercicio. Como recursos de apoyo adicional, les invito a leer el libro guía Presupuesto, Enfoque para la Planeación Financiera. Es el libro que la universidad les ha proporcionado como material de apoyo. En las páginas 176 a 189 van a encontrar la explicación del presupuesto de gastos y van a encontrar varios ejercicios, especialmente ejercicios sobre el presupuesto o cómo proyectar los gastos financieros, cálculos de amortizaciones de deuda, que les puede servir de mucha referencia. También en el aula virtual, en la unidad número 4, en el menú de contenido, pueden encontrar material adicional que les va a servir de apoyo para la comprensión del tema de presupuesto de gastos. La invitación es a que ingresen a la unidad número 4 del aula virtual y descarguen la actividad evaluativa correspondiente y con base en esta explicación y al material de apoyo que tienen, desarrollar la actividad evaluativa. No es por demás recordarles que tenemos unos medios de comunicación como el correo electrónico, la herramienta de mensajes del aula virtual y el WhatsApp para comunicarnos y resolver inquietudes que puedan tener en el desarrollo de la actividad o en la revisión de los temas relacionados con el presupuesto de gastos. Apreciados estudiantes, muchas gracias por este tiempo. Espero que esta videoconferencia sea de mucha utilidad para comprender el presupuesto de gastos. Los espero en una próxima oportunidad. Que tengan un resto de día lleno de bendiciones y muchos éxitos. Que estén muy bien.